Queremos compartir el día de hoy y hablar sobre un tema, la verdad, muy fundamental y muy básico, cómo una persona, por medio de acciones tan positivas, de una conducta tan especial, cómo pueden provocar defensa, pueden provocar con ese mérito que haya una protección especial, no nada más para ellos, sino para mucha gente que está al alrededor, hasta puede llegar a toda una ciudad entera. La Torá nos cuenta cuando Dios le comenta a Abraham Avinu que va a destruir a toda una ciudad llamada Sedom. Sedom, Ba'amorá, Admá Utzboim, y obviamente una historia única que pasó en aquella época, pero sin embargo Dios, por la mala conducta de ellos, determinó que esta gente ya no tiene el derecho, porque la base principal de cualquier persona ya no la tenían, los principios, los valores, que no es el tema que vamos a destacar el día de hoy. Abraham Avinu se acerca con Dios y le dice: Akadosh Baruj Hu, dime, ¿acaso vas a eliminar a toda una ciudad, aun que haya 50 gente justa, gente recta, como le llamamos, tzadikim, dentro de la ciudad? Y Dios le contesta: ¿cómo crees, Abraham? Si hay 50 tzadikim, no voy a destruir la ciudad, aún con la mala conducta que tengan. Pero ¿sabes qué? No hay 50. Le dijo Abraham: ¿y si hay 45? Le dijo: ¿cómo crees? Tampoco. También 45 hubieran sido suficientes. Y al final Dios le dice: pero no hay 45. Le pregunta a Abraham: ¿y si hay 40? Dios le dijo: también salvo a toda la ciudad. ¿Y si hay 30? También salvaría. Y si hay 20, también igual. Y si hay 10, también. Hasta que Dios le descubre a Abraham Avinu que no hay ni 10 tzadikim dentro de la ciudad. Pero aprendemos de acá un tema que ya comentamos en una clase anterior. Cuando hay 10 tzadikim, hay 10 gente con conducta, con rectitud, con valores, etcétera. Entonces Dios está dispuesto a salvar a toda una ciudad por el mérito de estos 10 tzadikim que están dentro de la ciudad. Aprendemos de acá, y ese es el tema que quiero compartir con ustedes, que cuando hay 10 personas, en este caso, y vamos a ver otros casos muy interesantes, que el hecho de que tengan una conducta muy especial, pueden tener la energía de salvar a tantas personas, aunque todavía no están en el camino correcto. Esto manifiesta de que puede existir de alguna manera una acusación a la conducta de mucha gente por su mal comportamiento, pero sin embargo, si hay gente recta dentro de la ciudad, todavía hay esperanza, y por el mérito de ellos, Akadosh Baruj Hu todavía aguanta. Ese es el tema que quiero analizar el día de hoy con ustedes. La Gemara nos cuenta en el tratado de Masejet Ta'anit. La Gemara dice que en aquella época, Haz Shalom, había una ciudad que se llamaba Sura. No la ciudad de Suria, sino Sura, que estaba dentro de Babel. Y desgraciadamente se desató una epidemia en esa ciudad, llamada Sura. Al ladito de Sura había otra ciudad que no llegó la epidemia en esa ciudad, y de manera natural se tendría que haber expandido esa epidemia Barminán tanto como la ciudad de Sura y también a esa ciudad que estaba vecina al lado. Y Baruch Hashem, de alguna manera, como explicamos, milagrosa, no llegó. Los de la ciudad en ese momento entendieron que hay un mérito grande en esa ciudad, que por eso no llegó la epidemia. ¿A quién canalizaron? ¿O sobre quién pensaron que por eso y por el mérito de esta persona no llegó esa epidemia? La Gemara cuenta que vivía en esa ciudad, vivía un gran jajam llamado Rab. Y por el mérito de él seguramente, por su grandeza, por su conducta, por su manera de ser, su elevación espiritual, Dios, por el mérito de él, no permitió que la epidemia llegue ahí. Para ellos era seguro que hay alguien quien protegió, alguien quien cuidó,
por su mérito y por su conducta, se cuidó esa parte y por eso no llegó la epidemia. Cuenta la Gemara en el Talmud que en el sueño descubren que realmente no fue por el mérito de Rab. La verdad, Rab es tan grande que ese milagro que pasó es pequeño para él. Nosotros vamos a descubrir cuál es el motivo y por el mérito de quién no llegó la epidemia a esa ciudad. Y cuenta la Gemara que existió un hombre en ese momento, había un hombre tan generoso, tan bueno. La verdad es difícil lo que vamos a explicar el día de hoy, pero pues como sabemos, existe un Bet Haim, a donde entierran a la gente. Todo el mundo tenemos que saber que para enterrar a una persona tiene uno que cavar una fosa y uno necesita utensilios para poder cavar esa fosa y enterrar al difunto. En aquella época, no como hoy en día que Baruch Hashem tenemos la Hebra Kadisha y realmente tenemos en muchos lugares del mundo gente que se preocupa por eso. En aquella época no todos tenían los utensilios para poder cavar una fosa. Y había un hombre que siempre dio su pala y todos los utensilios que se necesitaban para poder cavar esa fosa y poder enterrar a la gente. Entonces, muchos sentían una tranquilidad, que cuando hay un suceso, Hashem Yishmor, con todo y eso, hay a quien acudir. Y esta persona nos ayuda a poder enterrar cuando hay una necesidad. Dice la Gemara que se descubre que por el mérito de esta persona, por el mérito de aquel que siempre se preocupó que la gente esté tranquila, para que nadie esté distraído y de alguna manera, ¿cómo le voy a hacer para poder cavar esa fosa? Por el mérito de este hombre, por eso no llegó esta epidemia a esta ciudad. ¿Qué quiere decir? Que el mérito de una persona, de un acto de benevolencia, de generosidad, que uno esté tranquilo y que uno no esté preocupado, eso defendió que no llegue la epidemia a esta ciudad. Si entendemos un poco, es uno de los conceptos muy famosos que se llama Midá Keneged Midá. De la misma manera como una persona actúa, de la misma manera como Dios contesta. Este hombre se preocupó que cuando Bar Minan haya gente después de 120 años, hay que preocuparse cómo enterrarlas. Dios, por ese mérito, impidió que no llegue la epidemia y que Bar Minan no haya gente, Hashem Yishmor, que fallezca por esto. Y todo por el mérito de esta persona. Vemos de acá que un acto de una persona, no tenemos idea a qué grado puede llegar, cuánto puede defender, cuánto puede proteger, y es justo lo que le pidió Abraham a Akadosh Baruj Hu. Le dijo a Akadosh Baruj Hu, Abraham vino, voy a destruir a Sedom. Le dijo a Abraham, pero si hay 50 tzadikim, ¿nos salvarías? Le dijo, claro, 40 también, y llegó hasta 10. Quiere decir que el mérito de 10 personas, tzadikim, pueden llegar a resolver, a proteger, a defender un decreto Haz Veshalom negativo, y esto nos enseña la Gemara también aquí en Masejet Ta'anit. Vean nada más a qué grado puede llegar, no un acto de una sola vez, sino el ser constante y el ser un hombre que está abierto todo el tiempo, de alguna manera, cómo ayudar y que la gente se despreocupe por ese sentimiento, ¿cómo le voy a hacer? Eso puede llegar a proteger en un futuro, Haz Veshalom, un detalle que puede llegar a pasar, como en aquella época, esta epidemia. Y cuenta la Gemara otra historia. Había una ciudad en aquella época que se llamaba Drokeret, que se despertó, Haz Veshalom, un incendio y empezó a quemar. Y no es como hoy en día. Hoy en día, Baruch Hashem, hay bomberos, hay lugares donde uno puede agarrar el agua, tirar. En aquella época, ¿de dónde van a agarrar tanta agua para poder apagar un fuego? ¿A cubetazos? ¿Cómo le van a hacer? Bar Minan, cuando se levantaba un incendio, era Bar Minan una cosa tremenda. Sin embargo, la ciudad que estaba cercana, la ciudad que estaba vecina, Baruch Hashem, el incendio no llegó. Todo el mundo dijo, no puede ser. Esto fue un milagro de Dios. ¿Cuál es el motivo? Todo el mundo pensó en ese momento, ¿sabes por qué no vino el incendio? Porque en esa ciudad vecina a Drokeret vivía un jajá muy grande que se llamaba Rab Huna. Y Rab Huna
En ese momento seguramente su grandeza, su mérito, su elevación, su conexión protegió a la ciudad. Vuelvo a repetir, es el mismo concepto. La idea es el hecho de que haya una persona que tiene tantos méritos que puede llegar a proteger a la ciudad de un mal decreto. Los de la ciudad estaban seguros que fue Rabuna. Y al final se descubre que no fue Rabuna. Por Rabuná hubiéramos hecho milagros más grandes. No necesitamos a Rabuná para defender a la ciudad. Un acto de una mujer increíble fue lo que protegió a esa ciudad. ¿Quién era esta mujer? Cuentan los Jajamim que había una mujer, en aquella época habían hornos fuera de las vecindades, un horno, digamos, relativamente público, para que la gente pueda llegar y hornear sus panes, hornear galletas, etc. Pero no todos tenían para poder prender el horno, no todos tenían para poder meter madera, carbón, para prender el horno. Había una mujer que decía: yo voy a poner en el horno siempre, todos los días, fuego, voy a poner madera, lo voy a encender, y todos aquellos que quieran, que vengan y que horneen. Habían muchas mujeres pobres, habían muchas mujeres que no tenían, y de alguna manera esta señora levantaba una tranquilidad para que nadie esté preocupado cómo hornear su pan. El mérito de esta mujer fue lo que protegió que el fuego no llegue. El mismo concepto, midá keneged midá. Ella ayudó con el fuego, Boreolam eliminó al fuego que no llegue a esta pequeña ciudad y los protegió Barminán de un incendio. Otra vez vemos el mismo concepto. Qué tan importante es que una persona comprenda cuán valor tiene nuestras acciones. Cuando una persona hace algo y es constante y ayuda y se preocupa por los demás, nadie sabe muchas cosas que llegan a pasar y a protegerse por el mérito de acciones aún de gente tan simple como estas personas. La verdad es una cosa increíble. Vemos de acá, y es muy importante saber, cuánto una persona puede lograr quitar y proteger por el mérito realmente de esta gente. Quiero comentar con ustedes, sabemos que hace 2 semanas en México, así como en muchos lugares del mundo, hubo el famoso Shabbos Project, en la cual se reunieron tantos y tantos Yehudim para cuidar un Shabbat, para reforzar los conceptos de Shabbat. La verdad, hubo un movimiento tremendo en México, en tantos lugares, tantas caminatas, con tal de que la gente cuide y disfrute de un Shabbat. Nos enteramos lo que pasó realmente el viernes, lo que muchos escucharon en los medios de comunicación, que iba a haber un huracán tremendo, un huracán que Barminan iba a ser un nivel muy grande, 5, 7, que Haz Shalom iba a ser una catástrofe, un huracán que Barminan hubiera provocado cosas muy delicadas, y surgió y salió un milagro. Al final el huracán, llegando a tierra, se apagó y se convirtió en una tormenta tropical nada más. Un huracán de este calibre tenía que haber provocado en México, en la Ciudad de México, la verdad, lluvias tremendas, como lo hemos visto en otros casos, frentes de frío que hay. Tenía que haber provocado una situación así. Y la verdad, pareció como si no pasó nada. Viernes en la noche estaba limpio. Shabbat en la mañana estaba limpio. Mucha gente en ese momento dijo: ¿cómo vamos a poder caminar? ¿Cómo nos vamos a poder ir de un lugar a otro si empiezan las lluvias? Y las lluvias como las que vemos aquí en México, imagínense cómo hubiera sido. Y con todo y eso, el cielo limpio. Yo pude personalmente ir a pasar una cena de Shabbat en el Knis de Shaarei Shalom y pasamos algo increíble. Y la verdad yo estaba preocupado, ¿cómo lo voy a hacer? Fuimos, regresamos, yo veía el cielo, digo, Ribona Olamim, ¿cómo? Tendría que haber sido una tormenta por este huracán y lo apagaste todo. Yo no tengo la menor duda que por el mérito de tanta gente que se unió
para este concepto que se llamó Shabbos Project. Por eso Akadosh Baruj Hu nos ayudó que en México lo pudiéramos llevar a cabo. El mérito del Am Israel, el mérito de la entrega de tanta gente con tal de cumplir algo tan especial. De veras, Rabotai, es algo tan importante que una persona tiene que sentir en el corazón a qué grado puede llegar cuando una persona se esmera para poder hacer algo. La Guemará platica algo interesante. La Guemará cuenta que en una de las ciudades en Babel habían unos birionim. Birionim quiere decir como tipo gente mafiosa, gente que su conducta no era muy adecuada. Y un jajá muy grande llamado Rabbi Zerá trató de acercarlos, trató de conmoverlos, trató de despertarles en ellos un sentimiento que se acerque con Boreolam. Pero de alguna manera ellos estaban con Rabbi Zerá, pero seguían todavía con sus planes, seguían con su conducta negativa. Cuenta la Guemará algo, la verdad, muy interesante. Rabbi Zerá falleció. En ese momento los mismos birionim, estos mafiosos, sintieron en el corazón, vete a saber si Akadosh Baruj Hu nos protegió por el mérito de Rabbi Zerá. Pero ahora Rabbi Zerá ya no está. Mejor vamos a ponernos las pilas para que las cosas ya sigan mejor y adelante. Y hicieron teshuvá. Ellos entendieron que por el hecho que están al lado de una gran personalidad, Akadosh Baruj Hu los siguió protegiendo aún con su mala conducta. Pero en el momento de que ellos regresaron en teshuvá, imagínense, en el momento que falleció Rabbi Zerá, ellos entendieron que tal vez ya no tenemos ese mérito y regresaron en teshuvá para que realmente Akadosh Baruj Hu ya los proteja y que ya no sigan con sus malas acciones. Pero la idea es muy, muy especial. Cómo una persona debe de comprender que los buenos actos, la generosidad, el hecho de que uno se preocupa por el Am Israel, vayamos a saber cuántas cosas no se alejan, cuántos decretos negativos, Be'ezrat Hashem, que Boreolam no los mande por el mérito de la conducta de tanta gente dentro del Am Israel. Por eso es importante que la persona comprenda que mientras más conducta positiva tengamos, no nada más es beneficioso para ti, sino también puede ser muy beneficioso para quién, para todos los demás. Dicen los Jajamim en la Mishnah en Pirkei Avot, al Shlosha Devarim Haolam Omed. Sobre 3 cosas el mundo se mantiene: a la Torah, a la Abodá, ve'al Gemilut Hasadim. Por el estudio de la Torah, por la Tefilá y por Gemilut Hasadim, por la generosidad. Tenemos que meter en nuestro corazón e inyectar que hay 3 cosas que protegen en el mundo, que hay 3 cosas que le permiten que aunque el mundo no esté de manera correcta, que no estén adecuadamente en el comportamiento, hay 3 cosas que nos pueden proteger, 3 cosas que nos pueden traer verajá, 3 cosas que pueden eliminar o tal vez alejar decretos negativos: Torah, el estudio de Torah, Tefilá y Gemilut Hasadim, y la generosidad. Hablamos ahorita de Gemilut Hasadim. ¿Qué tan importante es los actos de benevolencia, los actos de generosidad, que ellos provocan que haya una defensa, que realmente ese Gemilut Hasadim quite problemas? Yo les digo, Rabotai, hay un hombre tan especial aquí en México y muy conocido, Baal Hesed Gadol, un hombre tan generoso que se preocupa por los demás, llamado el señor Daniel Michal. Y él me ha contado tantas historias hermosas, cómo gente está atorada en el negocio y de alguna manera él les dice: yo te digo, abre tu corazón a la generosidad y vas a ver cómo se quitan y cómo Boreolam te abre las puertas. Y tantas historias tan increíbles hay de gente que se esmeró en hacer Gemilut Hasadim y de repente se solucionó el problema. De repente se liberaron los contenedores. Una cosa maravillosa,
porque el mérito de los actos es muy grande. Pero estamos aprendiendo el día de hoy que no nada más para ti te sirve de manera particular, sino también de manera general, que tú no sabes que con ese acto cuánta gente alrededor puedes llegar a proteger por ese acto tan especial. Por eso, mientras más abramos nuestro corazón a esto, mucho más vamos a tener Bezrat Hashem, Berajá y Atzlajá, bendición y éxito. Pero no olvidemos que también uno de los puntos tan importantes es Limud Torah, el estudio de la Torah. Mientras más estudio de Torah haya en el país, en la ciudad, en donde tú estás, más protección hay. Al Shlosha Devarim Haolam Obed. Tefilá, ya lo hemos visto. Gemilut Hasadim, lo hemos visto y es lo que estamos estudiando. Pero la Torah, el estudio de la Torah, no tenemos idea qué tanto protege. El hecho de sentarse a estudiar Torah, el hecho de analizar la palabra de Dios. Como una vez mencionamos, cuando uno se sienta a estudiar Torah, acuérdate, no estás estudiando Torah, estás en ese momento escuchando la palabra de Dios. O si quieren en unas palabras más bonitas, Dios está hablando contigo. Cada palabra de Torah que estudies, en ese momento Dios te está hablando y tú le estás prestando atención. No tenemos idea cuánta verajá puede provocar el hecho de que haya gente que se siente a escuchar la palabra de Dios. Y aunque no todos lo puedan hacer, pero mientras más gente haya, hay más protección, más bendición, más éxito en la ciudad. El estudio de la Torah es muy importante. Por eso, una vez llegaron con el Hafetz Haim y en un Betacneset donde estaba presente el Hafetz Haim, levantaron una colecta para un hospital que querían construir para toda esta gente necesitada. Y en ese momento, ¿tú cuánto donas? Yo dono tanto. ¿Tú cuánto donas? Yo dono tanto. ¿Tú cuánto donas? Se hablaban, por ejemplo, de camas, se hablaban de aparatos en aquella época. ¿Tú qué es lo que donas? En eso, una persona, tal vez con un poquito, no adecuadamente, con un poco de burla, se dirigió a gente que estudiaba Torah, que no tenían económicamente cómo ayudar. ¿Y ustedes qué donan? En ese momento el Hafetz Haim no se quedó callado y dijo estas palabras: esta gente no dona camas, sino dona aquellas camas que no se van a utilizar, que por el mérito de la Torah no van a llegar gente enferma para que se usen esas camas. Ellos no donaron camas físicamente, donaron lo que muchos no tengan que llegar a esos lugares y Hasbe Shalom tener que utilizar esas camas. El mérito del estudio de la Torah es tremendo, es increíble. Y hay tantas cosas increíbles que una persona puede llegar a lograr y a conseguir por medio del estudio de la Torah, que mientras más estudio haya, más protección hay. Por eso es muy importante saber que sobre 3 cosas el mundo está mantenido y saber que muchas cosas en la vida se pueden mantener, bendiciones y cosas hermosas, y que se eviten problemas por medio y por mérito de tzadikim. ¿Quiénes son los tzadikim? Tanto gente que estudia Torah, como por otro lado, gente que con actos de benevolencia y de generosidad ayudan y mantienen tranquilidad y paz en corazones de mucha gente. No tenemos idea cuánto eso puede llegar a evitar. Ojalá que Bezrat Hashem entendamos este gran mensaje, apoyemos, ayudemos y entendamos yo cuánto puedo lograr. Tú tal vez no serás un gran jajam, tal vez no serás un hombre que sepa mucha Torah, pero tienes que saber que con tus actos, cuánto puedes proteger al Am Israel. Y más si son actos con discreción, actos con, no nada más de todo corazón, sino con discreción, con recato, que no se publiquen. Cuánto una persona puede lograr a defender al mundo, a tu país, a tu ciudad,
a tu comunidad, nada más por eso. Por eso, no aflojes, esfuérzate, haz, porque en tus manos puede estar la defensa y evitar cosas y bendecir a tu país por esos actos que tú hagas. Échale ganas y vas a saber. Y Bezrat Hashem, después de 120 años, no tenemos idea a qué cosas una persona puede llegar. Por eso quiero decirles algo increíble. Hay un nombre muy conocido de Dios que se llama Akadosh Baruch Hu. ¿Qué quiere decir? Akadosh, o sea, lo decimos junto, Akadosh Baruch Hu, pero realmente son tres palabras. Akadosh es el santo bendito sea. Santo es Kadosh. Baruch, bendito. Hu, él. Dice el Gaón de Vilna. Kadosh son las cosas que una persona no entiende. ¿Por qué pasan? Kadosh quiere decir Dios está apartado de nuestro entender. Y no comprendemos por qué lo manda. Baruch son las cosas que entendemos. Qué bueno que vinieron. Baruch. Ay, bendito sea Dios que me fue bien. Bendito sea Dios que la salud está bien. Baruch. ¿Saben qué es Hu? Las cosas que nada más Él sabe, que ni tú supiste, que ni tú te enteraste, que nada más Él sabe lo que sucedió. Tú no supiste ni de Kadosh ni de Baruch. Hay muchas cosas que pasan y no sabemos qué pasaron. Hay muchas cosas que suceden y ni nos enteramos. Y a Kadosh Baruch Hu, Él es el único que sabe por qué pasaron, por qué sucedieron, hablando para bien, o que se evitaron y que no sucedieron, que Boreolam alejó tal vez malos decretos. Él es el único que sabe, pero así como Él es el único que sabe, Él es el único que sabe que fue por ti. Él es el único que supo que fue por tu acto, por tu comportamiento, por tu esfuerzo, por tu calidad, por tu corazón. Él es el único que pudo saber. Y nosotros, después de 120 años, Dios nos va a enseñar cuántas cosas pasaron en el mundo, cuántas bendiciones y éxitos, o cuántas cosas se evitaron por un acto y por un esfuerzo tan grande que tú hiciste. En tus manos están muchas cosas. Acuérdate de Abraham Avinu, cómo Abraham pidió, por el mérito de, podemos llegar a lograr salvar muchas y muchas vidas. Por eso hay mucha gente que dice, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Número 1, esfuérzate en el estudio de la Torah. Número 2, pide tefilá. Número 3, actúa. Y tú no sabes cuántos actos de benevolencia que tal vez no tienen que ser económicamente si no tienes, pero hay muchas cosas que puedes lograr. Hay gente que no tiene y tú te mueves y le juntaste. Tú te mueves y lograste salvarlo. Tú te mueves, lograste que Baruch Hashem haya hijos que se entiendan con sus padres, que Baruch Hashem tengan buena educación. No todo es económico. Hay tantas cosas que puedes lograr, que puedes ayudar, que puedes levantar. Y tú no sabes cuánto eso realmente puede llegar a proteger y a evitar y a mandar bendición en una ciudad. Acuérdate, todo está en tus manos y eres uno grande que puedes lograrlo. Porque Dios a todos nos ama y a todos nos quiere y todos tenemos ese potencial de lograr muchas cosas. Acuérdate de esto y Bezrat Hashem, que así Boreolam nos mande, verajá ve'atzlajá, amén ve amén. Muchas gracias.